Buen día, mi nombre es Víctor Esquivel, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial. Este video es para la materia de Control Estadístico de la Calidad, impartida por el maestro Juan Morales Ibarra, de la unidad número 3, actividad 1, gráficas de control por atributo. A continuación veremos lo que es las gráficas de control por atributos, gráfica P. Gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. También tenemos que, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P de Lenny es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lenny puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lenny incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lenny es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Para verlo un poquito más claro, vamos a pasar a ver lo que es un ejemplo donde dice: Widam Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Widam no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2Gear podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Tenemos los números de los defectos: son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 aparentemente. Y pues vamos a pasar a resolverlo por medio del software de Minitab. Aquí ya tenemos los datos cargados, previamente cargados. Vamos a abrirlo. Ok, aquí ya tenemos el lote, el tamaño del lote y los defectos por cada 10.000. Aquí tenemos ya los defectos. Bueno, vamos a pasar a hacer lo que es nuestra gráfica P, las gráficas de control de atributos. Nos metemos en estadística, gráficas de control y gráficas de atributos. Aquí tenemos el diagnóstico de gráfica P, la P de Lenny, la NP, diagnóstico de gráfica U, la U de Lenny y C. Aquí tenemos, aquí nos dice diagnóstico de gráfica P, determinar si debe usar una gráfica P o una gráfica P de Lenny. Esta nos ayuda a determinar cuál es la que debemos de usar, si es la P o la P de Lenny, cuál es la que nos favorecería más
para sacar nuestro diagnóstico. Tenemos la gráfica P, que nos dice que es para monitorear la proporción de elementos defectuosos. Utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifiquen en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Tenemos la P-Laning, crea una gráfica P que corrija la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente. Tenemos la gráfica NP, que es para monitorear el número de elementos defectuosos por subgrupo. Utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifique en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Tenemos el diagnóstico de gráfica U, que es para determinar si se debe usar una gráfica U o una gráfica U de Laning. La gráfica U también, que es monitorear el número de efectos por unidad, y nos dice que se utiliza esta opción cuando cada elemento pueda tener múltiples efectos. Ya tenemos la U de Laning, que es para crear una gráfica U que corrija la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente. Tenemos la gráfica C, que es para monitorear el número de efectos por subgrupo. Utiliza esta opción cuando cada elemento puede tener múltiples efectos. Bueno, ahorita vamos a pasar a hacerlo. Estamos viendo lo que es la gráfica P. Hacer un recordatorio. Aquí le damos en defectos las variables, seleccionar, y tamaño de subgrupos pues es de 10.000. Vamos a aceptar, y pues aquí ya tenemos nuestro diagnóstico de gráfica para defectos. Nos dice la relación de variación, observa variación esperada de igual a 192.2%. El límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante es de 163.8%, y el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar la gráfica P-Laning. Aquí nos está diciendo el de nuestro diagnóstico que pues utilicemos lo que es la gráfica P-Laning. Nos dice el límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Bueno, pues entonces vamos a pasar a hacer vamos a realizarlo con las dos para ver la diferencia de nuestras gráficas de control. En estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a pasar a hacer la gráfica P. Aquí ponemos los defectos en variables, nuestro tamaño de la muestra, grupos es de 10.000. En opciones de gráfica P nos vamos en pruebas, y aquí seleccionamos todos para tener un poquito más de visibilidad de nuestros puntos y nuestras diferentes pruebas, y tener un diagnóstico más correcto. Y que un punto es mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central. La 2 nos dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y la 3 nos dice que 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y la 4 nos dice que 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Esas son las pruebas que va a realizar. Vamos a seleccionar todas para tener mejor visión, y en etiquetas le vamos a poner gráfica de control por atributo P. Ok, vamos a aceptar, y ya todo queda bien, todo queda igual. Ok, aceptar, y pues aquí tenemos nuestra gráfica por atributo. Aquí nos marca el 2 de nuestras pruebas. Número 2, que nos dice que 9 puntos del lado de una línea. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Y aquí tenemos los otros del lado de la otra línea: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso nos los marca estos puntos, ya que están ya. Y en la prueba número 2 que nos está haciendo, que nos dice que pues 9 puntos de un solo lado de la línea, ya sea por arriba o por abajo. Y bueno, pues entonces vamos a pasar a hacer lo que es la gráfica de control por las gráficas de atributos, y vamos a pasar a hacer la de P-Laning. Igual seleccionamos defectos, nuestro tamaño de muestra es de 10.000,
Las opciones de gráfica Lightning, vamos a hacer las pruebas, que nos haga las 4 pruebas, como he dicho, aceptar y etiquetas, aquí vamos a poner gráfica Lightning, aceptar, perdón, aquí, perdón, no seleccionar las variables que eran defectos y aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos una y vamos a ver la otra ahí. Y aquí tenemos nuestras dos gráficas que no tienen mucha diferencia, pero bueno, igual. Aquí la gráfica P-Line ya nos mostró que tenemos otro error aquí con un dato con otra prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 creo que es porque está fuera de límites. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos de un solo lado, ya sea arriba o abajo. Y pues tenemos las otras pruebas que son de igual, la 2, como lo hemos visto aquí. Aquí nos arrojó una más, defecto, puedes decir más, defecto más. Aquí son 5 y aquí son 4. También se puede realizar esto por medio del asistente, gráficas de control, y pues aquí tenemos son continuos, datos recolectados en subgrupos, no, gráfica IMR, tamaño de subgrupos, si el tamaño de subgrupo es de 8 menos, gráfica 1x bar R, o tamaño de subgrupo es mayor de 8, gráfica x bar S, o por atributos, que es lo que estamos haciendo, gráficas que están que está contando elementos defectuosos, gráfica P, y tenemos defectos de unidad, gráfica U. Aquí tenemos un poquito de más información que nos dice que la gráfica P monitorea la proporción, el porcentaje de elementos defectuosos. Nos dice que es la recolección de datos, recolecta datos en subgrupos de muestra de lotes, recolecta subgrupos e intervalos de tiempo apropiados, recolecta suficientes subgrupos. Los subgrupos deben ser suficientes grandes, los subgrupos pueden ser de diferente tamaño, y contar el número de elementos defectuosos cada subgrupo. Y nos dice que el uso de la gráfica de Minitab realiza pruebas automáticamente para detectar causas especiales y calcula nuevos límites de control solo cuando el proceso cambia. Aquí nos da más información por cada punto que mencioné. De esta manera lo podríamos hacer por medio del asistente. Y bueno, pues aquí también nos da resultados de prueba de la gráfica P de indefectos. La prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los 7 puntos. Y la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Aquí están los puntos exactos en los que nos estuvo fallando. Y aquí nos dice la prueba 1 y prueba 2, que es lo que estábamos viendo y analizando en las gráficas. Bueno, pues para entenderlo un poquito más pasaremos a realizar otro ejemplo, otro ejercicio. Vamos aquí, nos dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pasamos aquí tenemos ya los datos previamente guardados en el software de Minitab. Vamos a pasar a revisarlos para hacer nuestro ejercicio. Aquí tenemos el lote, el tamaño del lote y las piezas defectuosas. Igual pues como hemos visto en el ejemplo anterior, nos vamos en estadísticas, gráficas de control y gráficas de atributos, y vamos a sacar primeramente el diagnóstico para determinar si se debe usar la gráfica P o la gráfica P de Laney. Vamos a dar aquí, vamos a seleccionar lo que son los defectos. El tamaño de subgrupos lo podemos poner close 10.000 o podemos seleccionar ya sea pues nuestra celda, ponemos eso, vamos a aceptar, y aquí tenemos nuestro diagnóstico gráfica P para las piezas defectuosas. Nos dice que la relación de variación observada, la variación esperada es igual a 185.8%,
El límite superior de 95 puntos por ciento para la relación si la P del proceso es constante igual a 144%. Nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar la gráfica P de Laning. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Pues aquí también nos está diciendo que consideremos usar la gráfica P Laning. Igual para verlo un poquito mejor vamos a mirar un poquito la diferencia. Vamos a hacer con las dos pruebas, la P y la P de Laning. Vamos en estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a hacer la P. Vamos a seleccionar los defectos, tamaños de lote. Vamos a seleccionar ahí en los subgrupos y vamos a seleccionar las opciones de gráfica. En opciones de gráficas P vamos a seleccionar todas las 4 pruebas y vamos a dar a aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica P, piezas defectuosas. Aquí, como podemos ver, pues en todas se sale de los límites, del límite superior. Vamos a ver cuánto nos dice esto. Ejercicio en línea de producción. Bueno, pues aquí podemos ver nuestras gráficas de P de efectos. Y pues aquí nos da las pruebas que hicimos, pues nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos fuera del límite superior. Que pues el límite superior, los límites nos los arroja el software por los datos que nosotros metimos en automático por default. Y aquí podemos ver que en la gráfica P pues nos está arrojando demasiados efectos. Igual nos dice que nos podrían ser efectos o alarmas falsas, ya que nos pedía que usáramos la de P Laning. Vamos a realizar la de P Laning para ver realmente los defectos que tenemos. Gráficas de atributos y vamos a realizar P Laning. Piezas de tamaño, subgrupos, tamaños de lote, las opciones de prueba graficar. Vamos a ver pruebas y pues la que me está dando el otro, la prueba 1, donde más de un punto con 3 desviaciones estándar desde la línea central. Tamaño de lote y aceptar. De aquí tenemos ya que son 1, 2, solamente son 3, los demás están dentro de los límites de control, así que los otros estaban fuera del límite de control superior. Estos igual están fuera del límite de control superior, pero ya solamente son 3, como podemos ver. Y en comparación a la otra sí está un poquito diferente, está algo diferente, ya que aquí está. Pues si cambia mucho. Aquí nos da el sigma z, que es 2.80108. Y pues bueno, aquí nos muestra, nos dice la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 21 y 34. Aquí ya nos da exactamente los puntos con la prueba de Laning. Y bueno, pues por mi parte sería todo con este tema. Pasaremos a ver lo que es el siguiente tema. Puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Vemos que aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes.
Para entender esto un poquito mejor, vamos a ver lo que es un ejemplo. El ejemplo que ya hemos hecho, bueno, que hemos visto en lo que son las gráficas P. Nos dice que Widens Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Widens no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prism 2D Air podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y termine si el proceso está bajo control estadístico. Pero aquí tenemos los números de defectos que salieron en cada lote, son 20 lotes de 10.000 piezas. Entonces tenemos que 15 salieron 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7 y en total pues son los 20 lotes. Bueno, pues entonces pasaremos a ver lo que es el video para entender un poquito mejor lo que es un desfibrilador cardíaco implantable. Aquí tenemos el video. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Para empezar a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, entonces, pues aquí ya tenemos los datos, lote, tamaño del lote, los defectos, y aquí tenemos pues el lote del 1 al 20, el tamaño del lote, que son 10.000 en cada lote, y los defectos que salieron por cada lote. Bueno, pues como hicimos la otra, la gráfica P, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, y pues aquí tenemos lo que son, como ya hemos visto, las diferentes gráficas P de Laning, las que ya miramos, y la NP. Tenemos que la NP monitorea el número de elementos defectuosos por subgrupo. Nos dice que utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifique en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Como podemos ver, pues la NP nos dice el número de defectos, nos grafica el número de defectos. Y como habíamos visto anteriormente, que la de Laning, la gráfica de Laning nos grafica las proporciones. Ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor para verlo. Primero vamos a realizar pues lo que es nuestra gráfica de control por atributos, la NP. Seleccioné otra, estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y NP. Ok, pues entonces aquí vamos a poner lo que son los defectos, la variable que nos va a graficar, y aquí los tamaños de subgrupos. Pues como son 10.000 y en todos son los mismos, pues vamos a poner el tamaño del lote, no nos afecta en nada.
Y en las opciones de gráfica vamos a ver lo que son, nos vamos a ir a las pruebas, donde pues por default nos da la 1, como ya hemos visto anteriormente, donde si un punto es mayor a las 3 desviaciones estándares de la línea central, o sea que está fuera de los límites de control, pues es donde nos va a marcar que es una tendencia de una variación no normal. Nos dice también que vamos a seleccionar las otras 3 que están abajo para que sean las 4. La segunda nos dice que no hay puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, ya sea pues arriba o abajo de la línea central. Nos dice también que la tercera, 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. También nos dice otra variación de una variación no normal, sería 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Pues vamos a darle a aceptar, y pues aquí nos muestran lo que es nuestra gráfica NP de efectos. Pues nos muestra que tenemos aquí están las variaciones no normales de la gráfica, y pues una variación es la prueba 2, que nos dice que son 9 puntos arriba o 9 puntos abajo. Pues como podemos ver aquí, aquí salieron en las primeras 10 pruebas salieron altos en defectos, y como que ahí hubo una corrección o tuvieron una medida correctiva para esto, ya que en los siguientes 10 lotes ya nuestro número de defectos ya es mucho más bajo. Y pues aquí podemos ver, pues en la gráfica pues nos está mostrando en la prueba 2 que hay 9 variaciones no normales, y abajo hay otras 9 variaciones no normales, que ya son más bajos los defectos que la 9, 10 y 11. Pasamos a hacerlo con las gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a hacerlo el diagnóstico para ver un poquito la diferencia entre la P y la P de lane si la hacemos las gráficas. Vamos en diagnóstico de gráficas y vamos a seleccionar los defectos y el tamaño de la muestra, tamaño del lote, perdón, en el tamaño de los subgrupos. Vamos a aceptar y a ver cuál es más favorable, si hacer la AP o la P de laning, cuál nos conviene. Pues aquí nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 192.2%, que el límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante, 163.8%, y aquí viene lo que nos interesa, que nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar la gráfica P de laning. Dice que usemos la gráfica P de laning. Bueno, aquí nos da otro dato, nos dice que el límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Bueno, pues vamos a pasarlo a hacer con la P de laning. Nos vamos en estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, P de laning. Vamos a seleccionar los defectos, en subgrupos el tamaño del lote, como ya elegimos. Como son los mismos, pues no tiene caso ponerle 10.000, ya que todos son los mismos. Le ponemos tamaño del lote. Vamos en opciones de gráfica, pruebas, pues igual esta por default nos da la primera, pero vamos a seleccionar las otras, que sean las 4 pruebas donde se realice, y vamos a comparar lo que son las gráficas. Pues aquí ya tenemos la gráfica P de laning, donde de aquí podemos ver que ya nos muestra un poquito más de defectos. Muestra uno más, que es porque está fuera de los límites de control, que es la prueba 1. Y vamos a comparar las gráficas. Aquí tenemos la otra gráfica, la NP de efectos. Aquí, como podemos ver, pues en las de NP, como dijimos, nos da los números de efectos. Esto es lo que nos grafica los números de efectos, la gráfica NP. Y la gráfica P de lane nos da las proporciones. Como por ejemplo, aquí nos da, pues vamos a observar aquí en este punto, nos da la proporción, nos dice que de 10.000 pruebas, de muestra de una, la proporción de 0.015, nos dice que de 10.000 pruebas salieron 15 defectos. Y aquí nos dice que de 10.000 pruebas salieron
0.0012, segunda muestra es que son 12 defectos y así sucesivamente. Por eso es que vemos que pues la gráfica nos da la gráfica P de Leibniz, nos da las proporciones y aquí nos da los números de defectos. Bueno, por mi parte en este ejemplo es todo. Vamos a pasar a ver lo que es el otro ejemplo para poder entenderlo un poquito mejor. Vamos a la presentación y aquí tenemos nuestro ejemplo. Nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a pasar lo que es a ver un video para entender un poquito mejor esto. The catheter is first positioned just proximal to the clot. The funnel mouth at the tip of the catheter is then deployed, occluding blood flow with its silicone elastomer on the distal aspect of the funnel. This results in the mouth of the funnel tip. The catheter is first positioned just proximal to the clot. The funnel mouth at the tip of the catheter is then deployed, occluding blood flow with its silicone elastomer on the distal aspect of the funnel. This results in the mouth of the funnel tip being maximally expanded in a radial fashion by the patient's own blood pressure, creating a seal against the arterial wall and arresting blood flow. Cessation of blood flow prevents clot fragments from traveling downstream, greatly reducing the potential for distal embolization. The patient's blood pressure, along with the radial force of the funnel tip, combine to press the device against the arterial wall, anchoring the catheter firmly and safely. The outward expansion of the Megavac anchors and centers the device and can be used as an anchor for other devices in crossing tight lesions or tortuous vessels. Once the Megavac arrests blood flow, the thrombo wire is inserted through the catheter, advanced through the clot, and deployed distal to the clot. While applying suction with the Megavac, the thrombo wire is retracted to simultaneously pull the clot into the funnel mouth and through the catheter. After complete clot removal, suction is discontinued and the catheter tip is undeployed, restoring distal blood flow. Rapid removal of occlusive thrombus with vacuum extraction can accelerate door-to-balloon time and improve outcomes. 4-feature solution in one device. Occlusion, protection. Como hicimos anteriormente, pues aquí tenemos el lote, el tamaño del lote, las piezas defectuosas. Pues aquí vamos a pasar a hacerlo ahora sí. Nos vamos a ir en estadísticas, como hicimos anteriormente. En gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a seleccionar la gráfica NP. Seleccionamos lo que son las piezas defectuosas. Aquí en el tamaño de sus grupos, pues vamos a hacer como son diferentes. Anteriormente lo pudimos hacer poniéndole 10.000 ya que todos eran iguales, pero como ahorita son diferentes, pues vamos a seleccionar lo que es toda la columna. Defectuosas. Ok. Es tamaño de 80. Tamaño de lote. Ok. Vamos a ir a opciones de gráficas NP. En pruebas vamos a seleccionar todas las pruebas como lo hicimos anteriormente. En aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica NP. Aquí están nuestros límites. Pues varían por nuestros datos que tenemos en la tabla, nuestros límites inferiores y superiores en cada prueba. Y pues aquí tenemos pues los defectos que tuvimos. Ahora vamos a pasar a verlo con lo que es gráfica P o P de Leibniz para entenderlo, reforzar lo que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a pasar primero al diagnóstico, gráfica P, para ver cuál nos recomienda. En varias piezas defectuosas, en tamaño de subgrupos, como son diferentes, vamos a seleccionar toda la columna, le vamos en aceptar. Y pues aquí nos dice que el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar la gráfica P de Leibniz. Vamos a ver lo que es la gráfica P de Leibniz. Por atributos P de Leibniz, piezas defectuosas en subgrupos,
Tamaño del lote, vamos a igual las pruebas, que no las haga todas. Aceptar. Y pues como podemos ver, pues solamente tenemos las variaciones anormales. De la tendencia a variaciones no normales, pues tenemos la prueba 1, que nos muestra varios puntos fuera del límite de control. Vemos que la NP nos muestra más datos con variación anormal fuera de los límites de control. Pues la prueba 1 nos muestra lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9. Y en la prueba P de Laning 1, 2, 3, ya que la gráfica NP pues nos muestra lo que son los defectos por prueba, y la gráfica P de Laning pues nos muestra lo que son nos muestra lo que son las proporciones, los defectos en proporciones. Bueno, por mi parte de este tema sería todo. Muchas gracias. Vamos a ver lo que es el siguiente tema. Bueno, pues continuando con lo que son gráficas de control para atributos, vamos a ver lo que es la gráfica U. Que una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Aquí tenemos que se puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Dice, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, las técnicas encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Pues aquí tenemos una causa especial o inusual, una variación fuera de límites de control. Lo que nos está diciendo es el subgrupo 17. Pues 17 subgrupo, aquí está arriba, fuera de nuestros límites de control. Es una variación no controlada y es un caso especial. Aquí nos dice la prueba de diagnóstico con gráfica U. Se utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laning es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba diagnóstica con gráfica U. Aquí vamos a ver un ejemplo. Nos dice que el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si un nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada por una distribución de Poisson dispersión excesiva. Vamos a pasar a ver aquí lo que es el ejemplo. Nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 553.4. Por eso con ese valor, como es muy alto, nos dice que el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Y nos dice que consideremos usar la gráfica U de Laning, pues ya que como hay una dispersión muy excesiva, como es de 553.4%, pues por eso nos dice que usemos la gráfica U de Laning, ya que la gráfica U de Laning nos ayuda a ajustar los límites superiores para que no nos marque defectos, una alarma falsa de efectos muy elevados.
Bueno, pues aquí tenemos que la prueba de diagnóstico con gráfica U dice: la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva utilice una gráfica U de Laning. Tenemos que la gráfica U de Laning es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce un proceso. La gráfica U de Laning puede ser útil en las situaciones siguientes: usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laning incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor de sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laning es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Tenemos otro ejemplo de una gráfica U de Laning. Nos dice, es un ejemplo de una gráfica U de Laning. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Pues aquí tenemos la gráfica de Laning. Como podemos ver, el sigma z es muy alto, de 5.41. Esto nos dice que el sigma z, si es igual a 1 o menor a 1, pues podemos hacer la gráfica U, pero si es mayor de eso ya no se puede usar la gráfica U, ya que hay una dispersión muy excesiva y se tiene que hacer el ajuste con la gráfica U de Laning. El sigma z, pues en este caso nos dio 5.41, así que se usa la gráfica de Laning para que no haya alertas falsas de defectos. Nos dice también que si el sigma z nos hubiera salido menor a 1, igual si hicimos una gráfica U de Laning iba a salir el mismo resultado entre la gráfica U y la gráfica U de Laning. Bueno, dice que todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma z. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva, que es lo que les decía. Pues vamos a pasar a ver un ejemplo para entenderlo un poquito mejor y vamos a realizar el ejercicio. Bueno, dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laning U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues vamos a pasar a ver lo que es el video de los rines para entender un poquito mejor el proceso. Lotes, el tamaño del lote, los defectos por unidad revisados. Igual pues vamos a pasar a realizar lo que son la gráfica. Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a seleccionar, vamos a hacer lo que es el diagnóstico de gráfica U para ver cuál es la que nos recomienda. Seleccionar en variables los defectos por unidades revisadas y vamos a seleccionar lo que es el tamaño del lote. Y aquí, como anteriormente con los otros problemas y ejercicios que hicimos durante las diferentes gráficas como EP, NP, ya que no es igual el tamaño del lote, pues tenemos que seleccionar la columna porque hay variación. En la otra, como eran 10.000 en todos los números del lote, pues ya se usó eso. Pero ahorita vamos a seleccionar lo que es el tamaño del lote, la columna 2, la vamos a aceptar. Y pues aquí el diagnóstico de gráfica U para efectos por unidades revisadas nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de
de 348.4%, que como lo podemos ver es un valor muy elevado, así que pues lo más seguro es que nos pida hacer la gráfica de Leibniz. Vamos a revisarlo. Pues bueno, como es diferente a uno, nos va a pedir más bien lo que es la gráfica de Leibniz. Pues nos dice que el uso de gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Leibniz. Como podemos ver, pues como les había explicado, vamos a tener que usar la de U de Leibniz. Pero igual, para entenderlo un poquito mejor y para comparar lo que son las gráficas, vamos a hacer la gráfica U también. Nos vamos a ir en gráficas, en estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a seleccionar la U. Vamos a seleccionar lo que es los defectos en variables, y en tamaño de subgrupos lo que es tamaño de lote. Nos vamos a ir en opciones de gráfica para seleccionar las pruebas, para que nos haga las 4 pruebas, ya que por default siempre nos da solamente una, como lo habíamos visto anteriormente. Vamos a aceptar, y pues aquí tenemos nuestra gráfica de efectos por unidades revisadas, y como podemos ver, pues sí nos da demasiada variaciones anormales, demasiados puntos fuera de los límites de control, ya que pues tenemos una dispersión muy excesiva de los puntos, y por eso pues el diagnóstico nos decía que usáramos la U de Leibniz. Pero igual ahorita vamos a revisar lo que es la U, vamos a realizar la gráfica U de Leibniz para compararlas y entenderlo mejor. Nos vamos a ir en estadísticas otra vez, gráficas de control, gráficas de atributos y la U de Leibniz. Pues aquí vamos a seleccionar lo que son en variables, los defectos por unidades, en tamaños de subgrupos, el tamaño de lote. Vamos a ir en opciones de gráfica U, en las pruebas, vamos a seleccionar las que nos haga las 4 pruebas, la vamos a aceptar, y pues aquí ya tenemos nuestra otra gráfica, nuestra gráfica U de Leibniz. Y como podemos ver, pues sí tenía mucha razón. Bueno, pues el programa tenía la razón, pues, de que usáramos mejor la gráfica U de Leibniz, ya que aquí nos ajustó lo que son el límite superior para que ya no hubiera tantas alarmas de efectos falsos, ya que la dispersión era muy excesiva. Como podemos ver aquí, que nos dio el sigma z de 3.13, y lo que nos decía que si el sigma z nos da de 1 menor de 1, pues podemos usar lo que es la gráfica U, ya que si hacemos la gráfica U de Leibniz nos va a dar lo mismo. Y aquí podemos ver que hay una gran diferencia, ya que pues nuestro sigma z nos salió 3.13, nos salió muy alto, y pues aquí en la U de Leibniz nos ajustó lo que es el límite superior, y pues aquí podemos ver que solamente salió 1 en la U de Leibniz. Y aquí podemos ver en la U que sí nos dio varios, nos dio 1, 2, 3 abajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de casos especiales. Bueno, pues vamos a pasar a ver otro ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Aquí tenemos que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Leibniz U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues vamos a pasar a ver lo que es el video para entenderlo un poquito mejor, lo que hacen en las empresas los arneses.
pues aquí tenemos nuestra tabla, nuestro número de lote, el tamaño del lote y los números de defectos. Vamos a pasar, pues pasamos a abrir lo que son los datos que ya tenemos aquí previamente cargados. Vamos a hacer, aquí tenemos el número de lote, el tamaño del lote, el número de defectos. Vamos a ir en estadística, como ya lo he hecho anteriormente, en gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a hacer primeramente el diagnóstico para ver cuál es la mejor opción, si hacer la gráfica de U o U de laning. Para este ejercicio vamos a hacer número de defectos, tamaño del lote y lo vamos a ver en aceptar. Y pues aquí, como podemos ver, pues tenemos lo que es nuestra relación de variación observada a variación esperada. Nuestro valor de Z sigma lo tenemos de 359.5%, que es un valor muy elevado, así que tenemos una dispersión excesiva. Por lo tanto, pues el programa nos dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Si se considera usar una gráfica U de laning, pues vamos a hacer las dos gráficas para ver la comparación y para entender un poquito, bueno, seguir entendiendo un poquito mejor lo que es el Z sigma. Ya nos vamos en gráfica de diagnóstico, vamos a hacer la U, vamos a hacer, pues aquí ya lo tenemos bien, número de efectos. Bueno, vamos a borrarlo y lo tenemos por default. Vamos a seleccionar lo que es el número de efectos en variables, el número de efectos. Y aquí estamos haciendo aquí otra vez, perdón. En gráficas de control, gráficas por atributo, la U. Vamos a seleccionar lo que es el número de efectos, el tamaño de subgrupos, el lote. El lote, tamaño del lote. Y aquí en opciones de gráfica U, en pruebas, pues vamos a seleccionar que nos haga las 4 pruebas. Vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica U, número de efectos, y como podemos ver tenemos demasiados puntos fuera de límites de control, ya que como os mencionaba tenemos varias alarmas falsas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahorita vamos a hacer lo que es la gráfica U de laning, que es la que nos recomendaba con el diagnóstico que hicimos. U de laning, número de efectos, número de lote, tamaño de lote, tamaño de lote. En de gráfica U nos vamos a seleccionar todas las pruebas, ya que por default solamente te selecciona una. Vamos a aceptar y pues aquí tenemos ya nuestra otra gráfica. Y pues en comparación, como podemos ver, aquí solamente tenemos dos variaciones anormales, se podría decir ahorita. No tenemos ningún punto fuera de límite, como lo teníamos anteriormente, que nos marcaba defectos falsos, pues, pruebas falsas. Y pues aquí nos marca solamente una, que es la prueba 2, que nos dice que son 9 puntos de ya sea de arriba o abajo consecutivos. Y pues aquí los tenemos los 9 arriba, y por eso nos marca la prueba número 2, que es una variación anormal solamente. Y pues por mi parte sería todo en este tema. Vamos a pasar a ver el siguiente tema. Bueno, pues continuando con lo que es gráficas de control para atributos, vamos a ver lo que es la gráfica C. Lo que son las gráficas C. En general, las gráficas C utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados o rayas y puntos borrosos. Tenemos que un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de las 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Nos dice que una empresa que dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto,
Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Pues vamos a pasar a hacer el ejercicio. Ya ahora tenemos los datos grabados en Minitab. Vamos a abrirlo. Y pues aquí tenemos el número de lote, los defectos por unidades revisadas. Y bueno, pues pasamos a realizar lo que es ejercicio. Nos vamos a ir en estadística, en gráficas de control. Bueno, algo para recalcar, que lo que tenemos aquí son los defectos que salieron, no son las unidades, son los defectos que salieron, ya sea por 1, 2 unidades, 3, pero estos son los defectos totales, más no son del total de unidades defectuosas. Okay. Entonces nos vamos a ir en estadísticas, en gráficas de control, gráficas de atributos, y nos vamos a ir a gráficas. Bueno, también vamos a revisar qué es lo que nos dice que lo que son las gráficas de un poquito mejor, gráficas de control, y aquí nos dice para qué se utiliza. Nos dice que se utiliza para monitorear el número de defectos por subgrupo. Utiliza esta opción cuando cada elemento pueda tener múltiples defectos. Ahora sí, aquí seleccionamos los defectos por unidades, y en opciones de gráfica nos vamos a pruebas, y como ya hemos dicho anteriormente, pues por default nos da la que es un punto mayor de 3 desviaciones estándar desde la línea central. Vamos a seleccionar las demás pruebas. La 2 nos dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central y hacia arriba o abajo. La 3 nos dice que 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y la 4, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues vamos a darle a aceptar porque nos realiza todas las pruebas. Y pues aquí podemos ver que no hay ningún número fuera de control, ningún caso especial. Todos están dentro de los límites de control. Pues se puede decir que estadísticamente esto es un proceso estable, ya que no tenemos ningún punto fuera del límite de control. Lo podemos ver que esto por aquí tenemos lo que el límite inferior en 0, el límite superior 9.43, y tenemos nuestra media que es de 3.68. Aquí podemos alterar algún dato para ver cuando pues no nos marca fuera del límite de proceso. Lo ponemos en 25 y lo vamos a realizar nuevamente. Estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y la gráfica C, defectos unidades. Ya tenemos todo previamente, como ya lo hemos hecho, previamente guardado. Aceptar. Y como podemos ver aquí el punto número 2 pues nos muestra que está fuera de los límites de control, ya que este sería como un caso especial en el que porque salieron tantos defectos, sería un caso especial. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Pasaremos a lo siguiente. Luego, continuando con la presentación, pues vamos a ver lo que son herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, sobre lo que son las gráficas de control por atributos. Vamos a ver ahorita un ejemplo para vamos a hacer un ejercicio sobre la gráfica P. Tenemos que ver que los defectuosos del botón de test. Dice que Schneider Electric fabrica breakers modelo YFI que están a punto de perder un cliente porque le fallaron 20 de 40.000 breakers. Se requiere hacer un análisis en cuanto al control de calidad, ya que se fueron esos defectos porque el botón de test no le sirvió. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada breaker. A continuación se presenta el número de breakers defectuosos en lotes sucesivos de 5.000. Entonces se construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues aquí tenemos los defectos, son 20 lotes. Vamos a pasar a ver los datos, ya los tenemos previamente grabados en Minitab. Vamos a pasar a realizar lo que es la gráfica P. Recordando que pues tenemos gráfica P y gráfica P de lane. Para eso vamos a hacer lo que es el estudio previamente para ver cuál es la que nos recomienda hacer.
ya sea gráfica P o P-Aligning. Bueno, pues entonces vamos aquí tenemos los lotes, el tamaño del lote, los defectos. El tamaño del lote son 5000. Nos vamos a ir a estadística. En estadística, no, en gráficas de control, perdón, gráfica de atributos. Y pues primeramente vamos a realizar lo que es el diagnóstico P, que esto nos dice que sirve para determinar si se debe usar una gráfica P o una gráfica P-Aligning. Aquí vamos a poner los defectos en variables, y en tamaños de subgrupos vamos a poner el tamaño del lote. Le damos en aceptar. Y bueno, pues aquí nos dice que la relación de variación observada, la variación esperada es de 203.6%, el límite superior al 95% para la relación si la P del proceso es constante, 161.9%. Tenemos que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, que se considera usar la gráfica P-Aligning. O sea que nos está recomendando que usemos la gráfica P-Aligning, ya que podemos tener datos falsos o alarmas falsas de defectos si usamos la gráfica P. Pero pues para ir viendo lo que es la gráfica P y la P-Aligning, vamos a realizar las dos gráficas. Nos vamos a ir en estadística, donde mismo, gráficas de control, gráficas de atributos, y aquí tenemos gráfica P, que esta nos dice que es para monitorear la proporción de elementos defectuosos, que se utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifique en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Pues aquí vamos en variables, defectos, y en el tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Aquí nos vamos a mover en pruebas. Voy a seleccionar todas, ya que pues por default siempre nos da la primera, que es un punto arriba de 3 desviaciones estándar desde la línea central, y la otra es de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La otra prueba es de 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y la otra es 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Estas son por si hay una variación fuera de control. Estas son los tipos de variaciones que podría haber fuera de control, las pruebas que hace. Vamos a aceptar, y bueno, aquí le vamos a ver en etiqueta, le vamos a poner gráficas para atributos, gráfica P. Aceptar, y bueno, aquí no seleccioné, seleccioné bien esto, tamaño del lote, listo, aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica para atributos. Tenemos nuestro límite superior y nuestro límite inferior de 0.0000975 y nuestro límite superior de 0.0059. Tenemos nuestra media, nuestro valor de P, nuestra gráfica de P, perdón, y tenemos un número fuera de control, que es en la prueba 1, que está fuera de los límites de control. En este caso está fuera del límite de control superior. Nos dice que después de 3 puntos de 3 desviaciones, la proporción aquí nos dice que esta proporción es de 1 en las fallas. Bueno, vamos a pasar a hacer lo que es la gráfica P-Aligning para compararlas, que es la que nos recomendaba el diagnóstico. Desde gráfica, bueno, pues ya vamos a seleccionar todas las pruebas, como ya hemos mencionado, la vamos a aceptar, y pues aquí ya tenemos la gráfica P-Aligning, donde vemos que pues nos marcaba en la otra, nos marcaba un defecto que era, pues se podría decir que falso, porque nos está recomendando usar la gráfica P-Aligning con el sigma Z de 1. Tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestro valor de nuestra media de 0.00347, nuestro límite superior de 0.007977 y nuestro límite inferior de 0. Y como podemos ver, no tenemos estadísticamente un proceso estable, ya que pues no tenemos datos fuera de la gráfica de los límites de control. También esta se puede realizar por medio del asistente. En gráficas de control, y pues aquí tenemos los continuos, tenemos datos recolectados en subgrupos, tenemos la gráfica IMR, tamaño de subgrupos de 8 menos, gráfica X barra R,
tamaño de subgrupo mayor que 8, gráficas X barra R, y también por atributos, que es lo que estamos haciendo, que está contando elementos defectuosos, gráficas P, y defectos por unidad, gráficas U. Bueno, por mi parte en este ejercicio es todo. Vamos a ver otro ejercicio para ir entendiendo un poquito mejor con los mismos datos que utilizamos en la gráfica P. Vamos a hacerlo en la gráfica NP. Nos dice que en General Electric se fabrica breakers de modelo JFI, están a punto de perder un cliente porque le fallaron en 20 de 40.000 breakers. Se requiere hacer un análisis en cuanto al control de calidad, ya que se fueron esos defectos porque el botón de test no les sirvió. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa para el breaker. A continuación se presenta el número de breakers defectos en los lotes sucesivos de 5000. Construye una gráfica de control para proporcionar el aparato defectuoso y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos igualmente los 20 lotes con los defectos, y vamos a pasar a realizar nuestra gráfica NP. Aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos en estadísticas, en gráficas de control, gráficas de atributos, y nos vamos en gráficas NP. Pues aquí tenemos igual en variables, seleccionamos los defectos, en tamaños de subgrupos, el tamaño del lote, opciones de gráfica, nos vamos a ir en pruebas, vamos a seleccionar que nos haga las 4 pruebas que ya hemos mencionado, le damos en aceptar, y podemos ver nuestra gráfica NP de defectos. Igual como lo vimos anteriormente, pues aquí nos está marcando un defecto fuera del límite de control, que sería en el 30. Las pruebas fallaron en el muestra 3, fallaron las pruebas 1. Tenemos pues nuestro límite superior, nuestro límite inferior de 4.88, el superior de 29.82, nuestra media de 17.35. Vamos a realizarlo con la gráfica P de Laning para hacer la comparación de nuestras gráficas. Y gráficas de control, gráficas de atributos. Primero vamos a hacer el diagnóstico, defectos y tamaño de lote. Pues esta de igual manera nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar la gráfica P de Laning. Vamos a hacer lo que es la gráfica P de Laning, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a hacer la P de Laning en defectos, en variables, defectos, en tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Vamos a aceptar, y pues aquí tenemos nuestra gráfica P de Laning. Como podemos ver, la gráfica P nos da el número de defectos, y la gráfica de P de Laning nos da la estadística, gráficas de control, de atributos, y la P de Laning nos da la dispersión excesiva, dispersión insuficiente. Nos da la gráfica P, aquí nos dice cuando el elemento como podemos ver, pues la gráfica P nos da el número de defectos, y esta nos da las proporciones de defectos. Por ejemplo, aquí de 5000 defectos en el primer punto nos da que son .004, o sea que de 5000 defectos son 4, y pues aquí nos da las proporciones, y aquí en la gráfica NP pues nos da el número de defectos. Bueno, pues vamos a pasar a ver la siguiente gráfica, siguiente ejercicio, para ir reforzando esto. Aquí nos dice que breakers quemados por defectos de ensamble. Dice que Schneider Electric es una empresa que se dedica a la producción de breakers, requiere monitorear su proceso de la línea en el área de ensamble de JFI un polo debido a que han tenido algunos defectos, y a la hora de entrar en el área de pruebas eléctricas se queman, ya que pues ahí en esa área les aplican cierta corriente, cierto amperaje, y pues esto está causando que haya defectos, y se sabe que pues puede ser en el ensamble en cuanto a poner se llama un componente del breaker que se llama colita. Ese se enreda manualmente, y si no queda bien hecho puede hacer algún corto y hace que se queme el breaker. Pero bueno, pues me dice que a continuación se presentan los resultados de los últimos 30 lotes de 3000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes
una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Aquí ya tenemos nuestros datos previamente guardados. En abrir, vamos a hacerlo con el Minitab. Y pues aquí tenemos nuestro número de lote y número de defectos. Recordemos que, por ejemplo, aquí el número de lote 1 salían 6 defectos. Esto no quiere decir que sea por 6 unidades, sino 6 defectos en diferentes unidades. Pero bueno, pues vamos a pasar a hacer lo que es la gráfica C. Vamos en estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica C, que esta nos dice que es para monitorear el número de defectos por subgrupo. Utiliza esta opción cuando cada elemento puede tener múltiples defectos. Vamos a ver en la C, aquí le vamos a dar el número de defectos y opciones de gráfica. Vamos a ir en pruebas, vamos a seleccionar que nos haga todas las pruebas. Como habíamos dicho, nos da por default la primera, que es un punto de mayor 3 desviaciones estándar de la línea central. Arriba las 3 desviaciones estándar de la línea central. La otra es 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La otra nos da 6 puntos consecutivos de todos ascendentes o todos descendentes, y la otra dice que 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le damos en aceptar, y vamos aquí, vemos nuestra gráfica C. Tenemos como podemos ver, pues tenemos una gráfica de control, pues un proceso estable, estadísticamente estable, ya que pues no se nos sale de ningún límite, ni el límite superior ni el límite inferior. Aquí tenemos nuestro límite superior con 15.61, nuestro límite inferior en 0, y tenemos nuestra media en 7.43. Así que estadísticamente podemos decir que es un proceso estable. Por mi parte sería todo. Por su atención, muchas gracias.